¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a hablar hoy día en el Día del Análisis Internacional, que son los jueves de Raúl Sor, sobre algo que es bien sorprendente por varias razones. Una, porque es una filtración que está dejando la crema. Segundo, porque al ser filtración, esto no es algo que todo el mundo lo sepa. De hecho, aparece en un medio, en el medio de Atlantic de Estados Unidos. Y se trata de un bombardeo, una acción muy dura contra las tribus hutus en África, ¿no? En Yemen. Pero, ¿cuál es el punto? Es que esto se desarrolla y se revela teniendo como principal responsable nada más y nada menos que a Estados Unidos, que no quería que esto se supiera. A ver, ¿qué significa esta filtración? ¿Qué importancia tiene? ¿Y cómo se supo? ¿Cómo estás, Raúl? Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, varias preguntas y todas muy relevantes porque esto ha causado un escándalo de proporciones en Estados Unidos. Hay muchos que plantean que esto ha sido una vulneración muy grave a la seguridad nacional de Estados Unidos porque invitaron a un periodista, a Jeffrey Goldberg de El Atlantic, que es una revista, digámoslo, progresista estadounidense. Nadie sabe muy bien por qué este periodista fue invitado, pero el hecho es que él tuvo acceso a una serie de información confidencial sobre las características del ataque que Estados Unidos iba a realizar un par de horas más tarde sobre Yemen, y que esto representaba una violación a todas las normas de seguridad en la Casa Blanca y al más alto nivel, con la presencia del ministro de Defensa, asesores de seguridad nacional, en fin, estaba la jefatura máxima militar estadounidense, y se revelan estos planes. Ahora, claro, cuando esto aparece, la Casa Blanca lo niega de inmediato y dice, no, acá no hubo ningún plan de guerra revelado. No están técnicamente en guerra formalmente pero, claro, con pero, Yemen, ¿no? Claro, pero que, digamos, el truco semántico de la Casa Blanca para sacarse el pillo del presidente Trump es decir, estos no eran planes de guerra, estos eran planes operacionales. No confundamos. Y bueno, planes operacionales en que tú dices qué aviones van a participar, F-18, qué tipo de bombas van a ser lanzadas, a qué hora, dónde. Es decir, eso si cae en manos de lo que plantean los demócratas y todos los que cuestionan, incluso algunos republicanos, esto es de una gravedad extrema y quieren saber cómo llegó un periodista a estar allí, y el periodista inicialmente simplemente dice las características del ataque, pero no da detalles. Pero Trump y la Casa Blanca dicen, este periodista es un chanta, por favor, este tipo no sabe de lo que habla y está inventando, está, digamos, hateando, como se dice en periodismo, y lo cuestionan. Ante lo cual el periodista sí dice, ¿ustedes creen que estoy especulando? Aquí están, y publica parte de los documentos con lujo de detalle. Y esto, por supuesto, inflama aún más las cosas. Y, claro, Trump, que es especialista en el ataque, no en la defensa, sale a cuestionar al periodista y a decir esta revista vale nada y todo esto no tiene ningún sentido. Pero el daño profundo de esto es muy, muy grave. Como siempre suele ocurrir, Fernando, no solo es los antecedentes concretos, sino que comienza a haber un debate entre la élite, digamos, máxima en Estados Unidos, y comienzan a salir una serie de otros antecedentes que han dejado huellas muy profundas. En concreto, dicen, en un momento dado están discutiendo si vale la pena o no bombardear a los hutis. Y J.D. Vance, dice, el vicepresidente, dice, no vale la pena porque en realidad esto es para asegurar el libre paso por el canal de Suez. Y resulta que nosotros usamos el 3% del canal de Suez. En cambio los europeos 40%.
que lo hagan los europeos, es un problema de ellos. Y en esa discusión dicen, no, es que los europeos son patéticos. Y comienzan a surgir todo este tipo de antecedentes. Entonces, todo esto está publicado. Todo esto está publicado y, por supuesto, imagínate tú el impacto que esto tiene en Europa. O sea, a los europeos se les cae el alma. Oye, ahora hay un punto, hay dos puntos en realidad. Una cosa es el contenido propiamente tal de lo que se filtró, que es lo que tú estás diciendo. Esto de que Estados Unidos haría para Callao un ataque contra Yemen para atacar a los hutis. Pero hay otra cosa, además de eso, que aparte del contenido. ¿Y qué es la filtración? Nosotros somos periodistas, Raúl. Así es. Cuando tú publicas una filtración de algo, y yo lo he hecho montones de veces, de cosas que no le gustaría a mucha gente en los gobiernos o en algunas instituciones que saliera a la luz, una cosa es el contenido de lo que tú vas a publicar, pero otra es el hecho que publique. Es el hecho de que llegue a un medio una información que nunca debió haber llegado a un medio. Y la pregunta entonces, ahí son otras, es ¿quién filtró? Porque tiene que ser alguien que sabía los detalles de lo que estaba pasando y que decide invitar a Goldberg. Decide darle al periodista de Atlantic la información, con lo que de alguna manera, si esa persona es de adentro del gobierno de Trump, está, aportillando a su propio gobierno. Sí, que es una técnica regular en Estados Unidos. La filtración ha sido siempre un método muy usado tenemos antecedentes. Tú conoces mucho mejor que yo la historia de filtraciones en Estados Unidos, que es un mecanismo establecido dentro del gobierno. Es decir, cuando un ministerio está frustrado y no consigue, digamos, modificar las políticas de gobierno, llama a un periodista amigo y le filtra, dice, mira, si no recibimos este financiamiento, va a ocurrir esto y estas van a ser las consecuencias sociales y, por lo tanto, a través del periodista es una forma activa de hacer lobby. Y esto es un mecanismo utilizado en forma regular y permanente en el gobierno estadounidense desde hace mucho tiempo. Ahora, muchas cosas se han sabido, no solamente en el gobierno de Estados Unidos, en todos los gobiernos. En todo el mundo, sí. Muchas cosas se han sabido básicamente por gente que, por múltiples razones, yo he tenido filtraciones que son por múltiples razones, gente que dentro de una institución o dentro de incluso un gobierno no acepta una determinada situación porque va contra sus creencias o sus visiones o sus convicciones y dice, no, esto es muy grave y no puede ser, y te filtra la situación. O, que pasa mucho más en Estados Unidos también, que tú filtras cuando estás a punto de ser pillado, de que tú participaste en eso y tú negocias con incluso la justicia el filtrar material para de alguna manera proveerte una suerte de castigo mínimo. Las filtraciones tienen distintos orígenes, no son cosas que pasan por solamente una lógica. Claro, yo he cubrido durante mucho tiempo temas de armamento. Sí, pues. ¿Y quiénes son los principales filtradores? Los competidores. Claro. El competidor que cree que va a perder el concurso y simplemente te dice, oye, esa compañía tuvo tal accidente con tal producto, investígalo, y te van dando datos entre los competidores para hacerle zancadilla a los que creen que llevan ventaja. De manera que hay muchas fuentes de filtración y es un mecanismo establecido y regular en una serie de industrias, en las cuales, por ejemplo, si tú quieres hacerle una zancadilla a un competidor, dices, no, pero ¿viste el material que está usando? En Europa acaban de hacer una investigación sobre ese material que es tremendamente combustible. Échale una mirada a eso. Generosamente te comparten esa información. Ahora, hay, y por cierto,
eh, ejemplos realmente notables y que nadie diría, oye, eso no se debió haber hecho. El caso Watergate. El caso Watergate, si bien tiene una primera acercamiento con una genialidad de Carl Bernstein de acudir al tribunal donde estaban enjuiciando a estas personas que habían sido pilladas dentro de las oficinas del Partido Demócrata, y él escucha, como se ve en la película del caso Watergate, todos los hombres del presidente, él escucha cuando le hace la pregunta el fiscal a uno de las personas que fueron atrapadas dentro del edificio, le dice, perdón, usted, ¿dónde trabajaba antes? Eso se ve en la película muy bien. Y estaban todos como medios dormidos, ya era una lata de ¿cuál fue el trabajo inmediatamente anterior usted? ¿De qué trabajaba? Dijo, yo trabajaba en la CIA. Y se ve muy bien en la película, esto es la película, pero está Bob Woodward, o sea, Carl Bernstein, Robert Redford. Los periodistas del New York Times. Claro, los periodistas de Washington Post. Pero estaba solamente Bernstein ahí. Y se repente dice, ¿la CIA? Trabajaba en la CIA. y se mete al Partido Demócrata y empieza a investigar por ahí, Lilito, hasta que llega a su fuente, qué sé yo. Y tumban al presidente. Claro, llega al frente, Garganta Profunda, que era una persona con nombre y apellido que hoy día todo el mundo sabe quién es y todo, porque se reconoció, que filtra las informaciones básicas sin aportarle los elementos, sino que haciéndole guías. Cuando estaban tremendamente perdidos después de haber investigado, llegan a Garganta Profunda y él dice una frase clave: follow the money. Sigan la plata. Dice, ¿dónde hay plata aquí? Y empiezan a buscar dónde hay plata y de repente se encuentran que hay una cantidad de plata que empiezan a seguir dónde viene esa plata, y viene del comité para reelegir al presidente de la República. ¡Paf! Entran de nuevo. Pero la filtración en gran cantidad de reportajes periodísticos que han revelado situaciones a los ciudadanos de todo el mundo, pasan porque efectivamente tiene que haber una disposición de alguien de decir algo que no se sabe. Bueno, en este caso yo creo que fue accidental. No está claro cómo llegó este periodista, quién le extendió la invitación, pero están divididas las opiniones. Hay quienes piensan de que la mayoría de los gobiernos en su comienzo tienen este tipo de incidente y que esto fue algo que con la experiencia los miembros del gobierno de Trump, muchos de ellos que no tenían gran trayectoria dentro del gobierno, van a aprender y que esto no se va a repetir. Y hay otros que creen que esto es el resultado de hubris, este sentimiento de superioridad, de decir, nosotros podemos hacer lo que queramos y da lo mismo y podemos escupir al rostro de los europeos y decir la Unión Europea es patética y bueno, nada de esto tiene consecuencia, y ese sería lo que estamos presenciando, un gobierno arrogante que, digamos, le exige a los demás y viven criticando al gobierno del presidente Biden, pero que esas reglas que ellos le exigen a otros no se aplican para Trump. Bueno, habrá que ver si esto fue un incidente casual, puntual, o si es una tendencia, pero es el primer gran chascarro, realmente chascarro de proporciones mayores, y que los demócratas han sabido aprovechar, y probablemente esto va a traer alguna consecuencia. Hay un pedido de que se abra un comité investigador a nivel de la Cámara del Senado y que vayan más a fondo de qué es lo que ocurrió y cómo se pudo dar y qué riesgo se corrió si esta información hubiese llegado a mano adversaria, cosa que no ocurrió. La operación en Yemen fue exitosa, no tuvo ninguna consecuencia negativa, por lo tanto esto debería
tender a disminuir y como tú sabes, en el mundo noticioso una noticia mata a la otra. Sí, pero aquí yo voy a aventurar cosas que yo creo que van a pasar, sin tener conocimiento específico en detalle. Uno, se va a tener que producir una búsqueda realmente muy seria sobre o el filtrador o qué posibilidades de filtración hay, cuál es la práctica. Y no me extrañaría que si es que se detecta persona, tú veas a gente que sale volando. Sobre ese punto, la primera crítica muy severa es que se usó una red telefónica llamada Signal y que esta no está protegida, tiene protección, pero es fácil de penetrar. Y por lo tanto, la primera gran crítica que están haciendo, cómo se puede discutir un plan operativo, no plan de guerra, un plan operativo en un circuito abierto. Esto tendría que haberse discutido ya sea en lugares reservados, es decir, con muros de plomo, que los hay en bastantes lugares para las altas esferas de gobierno, o a través de redes protegidas y con codificación, y al no hacerse esto ya se está violentando seriamente la seguridad de Estados Unidos. Y por lo tanto, Signal tiene algún nivel de codificación, pero muy bajo. Sí, yo insisto en el punto clave. El punto clave es que para que esto pase, alguien que sabía le pareció que el secreto no era lo que correspondía y que debía filtrarse. Y cuando tú tomas la decisión racional de filtrar algo, es por varias razones que pueden ser. Una, porque tú estás en desacuerdo con que se haga. Porque tú diste una opinión contraria o diste otra idea y sin embargo no se hizo lo que tú querías, se hizo lo que hizo el otro. O porque las cosas fallan. Que las cosas fallan. O porque tú tienes un problema al interior del establecimiento, en este caso el gobierno, tienes un problema serio de disputas internas que uno no conoce y que la forma en que tú notas de que esas disputas existen es cuando alguien filtra sin que lo autorice sus jefes o el presidente de la República. Cierto, y bueno, habrá que ver... Deben estar buscando como locos. Absolutamente, y esto le corresponde principalmente al FBI, que es el contraespionaje, y bueno, en esta audiencia en el Congreso estaba el jefe del FBI, de la CIA, asesores de seguridad nacional, y lo que va quedando claro en todo esto es que en la audiencia, en el Congreso, faltaron a la verdad. Y faltaron a la verdad todos ellos con un recurso muy recurrido, que es el hasta donde me alcanza la memoria, no recuerdo. Y uno tras otro repetían el jefe de la CIA, asesora de seguridad nacional, no, hasta donde me alcanza la memoria, no recuerdo. Pero usted vio antecedentes concretos del ataque. Si quiere que le sea franco, no lo recuerdo. Y eso se repitió a lo largo de toda la audiencia. Bueno, en esa circunstancia, eso es una burla desde cualquier punto de vista al electorado, al público en general. Es decir, esto es un ajedrez que se está jugando con códigos propios de las distintas esferas de gobierno, pero es un fiasco de grandes proporciones para el presidente Trump. Ahora, para que ocurra una cosa de este tipo tienen que haber por lo menos dos, no uno. El que hizo el bombardeo y el que lo recibe. Y el que lo recibe, ¿cómo reaccionó ante la situación que le están diciendo de que eso no fueron otros de por ahí, sino que fue Estados Unidos el que lo hizo? No, lo sabían. O sea, digamos, los Houthis tenían, e Irán saben exactamente, solamente Estados Unidos es capaz de realizar un bombardeo de esas características con el poderío aéreo que solo Estados Unidos tiene, con la capacidad de desplazamiento de sus portaaviones. Es decir, solo Estados Unidos puede realizar ese tipo de operaciones militares. Y justamente uno de los temas que sale en este debate, y por qué dicen que Europa es patética,
porque los europeos no tienen esa capacidad. O sea, los europeos, aunque se lo propusieran, no podrían realizar una operación de esa característica con misiles cruceros lanzados desde submarinos. Es decir, Estados Unidos tiene un poderío militar que no tiene rival. Ya, ¿y cuáles son las posibilidades de, no sé, de reacción? De los hutis, ¿Sí? prácticamente nula. Prácticamente nula. E Irán tampoco. Irán está bajo amenaza bastante severa de que Estados Unidos está al borde de atacarlo, y justamente una de las razones por las cuales Irán puede ser atacado es porque ha estado brindando apoyo y misiles a los hutis, que son quienes han estado lanzando misiles, digamos, principalmente contra buques en el Mar Rojo. A ver, hagamos una recapitulación rapidita para que la gente entienda, porque hemos hablado de los Houthis, hemos hablado de Irán. A ver, los Houthis son unos rebeldes sí, en Yemen. A ver, define el conflicto como tal cual como es ahora. Bueno, hay un conflicto entre ciertos países del mundo árabe e Israel. Esa es la raíz del conflicto, y que tiene algunas ramificaciones, como por ejemplo el programa nuclear iraní, que Israel ve como una amenaza existencial y que exige o que la autoricen o que le den pase libre para destruir o socavar de manera seria el programa nuclear iraní, o que Estados Unidos lo haga directamente. Y Estados Unidos, y específicamente el presidente Trump, le ha dado una suerte de ultimátum a Irán. Ahora, Irán tiene una serie de aliados regionales, y algunos de ellos era, digamos, en Siria, el gobierno sirio. Bueno, el gobierno sirio fue tumbado, sí, y por lo tanto eso ya no está allí. Digamos, tenían las milicias en Líbano, que también han sufrido severos golpes y ya no están operativas, o no al mismo nivel. Y están los hutis, que es una tribu rebelde que ha tenido bastante éxito militar y que controla buena parte de Yemen, y que tienen, según se dice, ha recibido alguna cohetería desde Irán, y esos son los cohetes que usa para inhibir el tráfico naval en el Mar Rojo. Pero esa es una alianza básicamente de poder, no una alianza religiosa. No. Porque los hutis no son musulmanes, ¿o sí? Sí, son musulmanes. Son musulmanes también. Sí, ok. Sí, no, pero no es una alianza política más que religiosa. Más política. Pero, digamos, el común denominador de todos los aliados de Irán son chiitas, más que sunitas. Pero hay casos como Hamas, que son sunitas y que reciben apoyo de Irán. No es así absoluto, estás con uno o estás con otro. Depende de las circunstancias locales. Bueno, vamos a ver cómo termina este asunto que pasa por este fenómeno de la filtración periodística. Vamos al libro. Bueno, este es un libro muy especial que se llama Sobre el origen del tiempo, de Thomas Hertog. Hertog es un astrónomo belga que trabajó con Stephen Hawking. Stephen Hawking, este gran genio de la física británico. Más conocido porque tenía una serie de deformaciones físicas. Sí, finalmente terminó su vida absolutamente paralizado. Paralizado, sí. Casi el único método, la única forma que tenía para comunicar era moviendo un párpado. Eso fue en la fase final. Pero era un genio, y dentro de este cuerpo que absolutamente disfuncional había una de las mentes más brillantes del siglo pasado y este siglo. Y bueno, justamente la última teoría de Stephen Hawking, la bajada del libro, es justamente la teoría del tiempo, y cómo el tiempo pasa con la velocidad y la masa, pasan a ser los factores determinantes de la física. Y Hawking se adhiere a la teoría de Einstein de la relatividad, y la relatividad está dada por el tiempo, y que el tiempo no es universal, y con ello cuestionan la teoría newtoniana de Isaac Newton, de que el tiempo y la velocidad son constantes. Bueno, Hawking cuestiona esto, Einstein lo hizo antes, y con eso, digamos,
hay un signo de interrogación sobre elementos de la física y se entra en una nueva etapa. Y este es un libro que requiere algún conocimiento. Al recomendarlo, digo, está bien escrito, tiene una prosa amena, pero tampoco cautivante. Es un físico que está escribiendo sobre temas complejos, hace un esfuerzo, se nota, enorme por alivianarlo. Por darte un ejemplo, en una parte dice, esto es más complejo que armar un mueble de IKEA sin un manual. IKEA, para que la gente sepa, que lo que no conocen, es una cadena Sueca. Sueca, de tiendas que uno puede incluso buscar todo tipo es mueble, pero tiene muchas cosas, es mueble, y los muebles bien desarmados. Bien desarmados, claro, tú los armas. Entonces, armarlo parece, yo nunca he armado uno, pero parece que puede ser bien complejo. Y por eso él usa esa metáfora. Sí. Te lo doy como un ejemplo de cómo él trata de alivianar un poco el tema. Pero es un libro extraordinariamente interesante y tiene un capítulo que me fascinó especialmente, y es la relación entre la filosofía y la física. Y cómo los grandes avances físicos se han reflejado en el cambio de pensamiento. Bueno, digamos, el más obvio es Galileo, que cuando termina con la visión antropocéntrica de que nosotros somos el centro y que en realidad todo gira alrededor de la Tierra. Claro, es que la Tierra se mueve alrededor del Sol, cambia completamente el concepto también dentro de la ciencia y cómo la física fecunda la filosofía y la filosofía fecunda la física. Eso es muy fascinante. Muchas gracias, Raúl. El libro se llama Sobre el origen del tiempo, de la editorial Debate. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Nos encontramos el próximo lunes aquí en Última Mirada.